La mañana empierradura no comenzó con el canto de un ave, sino con el estruendo metálico de un martillo golpeando rítmicamente. Pedro Picapiedra se despertó sobresaltado, sintiendo que su cráneo vibraba al compás de cada golpe. El responsable de tal alboroto no era otro que su vecino, Pablo Mármol, quien parecía haber olvidado que la decencia humana dictaba silencio a esas horas tempranas. Pedro, con el rostro encendido por la molestia, salió de su casa decidido a poner fin a la tortura sonora. El hombre caminaba con paso firme mientras murmuraba que Mármol se estaba convirtiendo en la plaga pública número 1. Al llegar al jardín vecino, encontró a Pablo sumergido en una actividad frenética. «¡Qué cachaza de ese sujeto martillar para despertar a la gente!», exclamó Pedro para sí mismo, convencido de que debía enseñar a su semejante a respetar a los demás. «Hola, Pedro», saludó Pablo con una sonrisa inocente. «¿Puedo preguntarte qué demonios estás haciendo?», inquirió el grandulón con sarcasmo. Pablo, sin detenerse, respondió que simplemente estaba martillando. Pedro, perdiendo la paciencia, le recordó que ese ruido era precisamente lo que lo había despertado. Pablo, siempre conciliador, pidió disculpas en nombre de la decencia y prometió dejar de martillar al instante. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Un crujido seco y un grito de auxilio rompieron la paz. «Se salió la gracia», gritó Pablo, quien de alguna manera había terminado atrapado o en una situación comprometedora bajo su propia creación. «Sácame de aquí», suplicó. Pedro, aunque molesto, ayudó a su amigo enseguida. Una vez libre, Pablo, con los ojos brillando de orgullo, le preguntó a su amigo qué opinaba de su nueva creación, el troncomóvil deportivo. «¿No es precioso?», preguntó el pequeño hombre. Pedro lo observó con escepticismo. «Sí, es precioso», admitió, «pero ¿caminará?». Pablo, ofendido en su honor de constructor, afirmó que por supuesto lo haría, pues contaba con un motor marca piedra y un rocobloc de granito. Pedro soltó una carcajada, preguntando si intentaba patearlo con bromas. Pablo se puso técnico y explicó que el vehículo tenía 6 litros.12 que desarrollaría 50 dinosaurios de potencia a 10.000 revoluciones por minuto. «¿Qué es eso?». «¿Algún partido político?», se mofó Pedro. Pablo continuó detallando las maravillas de su ingeniería: 6 guijarros con válvulas a la cabeza, 2 sistemas de inyectores de ágata y una caja de velocidades de 7 cambios de mármol. Pedro no podía creerlo. Llamó enano a su amigo y calificó el sonido del motor como el de un telar viejo. Pero Pablo insistía: eran 250 dinosaurios trabajando juntos bajo esa cubierta. Para demostrar su potencia, Pablo le ofreció el volante a Pedro. El gran hombre aceptó el reto, subió al vehículo y se ajustó el cinturón, aunque murmuraba que esos elementos eran solo para niños. Tras quitar el freno y soltar el cambio, el troncomóvil salió disparado como un rayo. «Esto debe ser una tortuga», gritó Pedro inicialmente, pero pronto el pánico se apoderó de él. «Detengan esto. Cuidado, inexperto al volarse. Aplica el freno». Tras una carrera errática y peligrosa que casi termina en tragedia, Pedro recuperó el aliento y regañó a Pablo. Le recordó que había niños en el vecindario y personas en las bocacalles. «Ese artefacto es un arma sin control», sentenció, ordenándole que lo guardara en la cochera para siempre bajo amenaza de reportarlo a las autoridades. Pablo, cabizbajo, aceptó que su creación era una amenaza para la sociedad. Mientras tanto, en el interior de la casa de los Picapiedra, Vilma y Betty conversaban sobre el futuro. Vilma estaba preocupada por la educación de su hija, Pebbles. Consideraba que debían empezar a ahorrar para que la pequeña pudiera asistir a la universidad y asegurar su futuro. Pedro, al entrar y escuchar la charla, se mostró escéptico, afirmando que lo que ganaba solo alcanzaba para comer y vestir sin lujos. La distracción llegó a través de la radio. Un locutor anunciaba con entusiasmo la carrera anual de las 500 millas de Indianápolis, donde el primer premio era de 50.000 piedrólares. Pedro quedó hipnotizado por la cifra. 50.000 piedrólares. Con ese dinero, todos sus problemas financieros desaparecerían. Intentó convencer a Vilma de ir a ver la carrera, pero ella lo reprendió por pensar en diversiones cuando el futuro de su hija estaba en juego. Pedro salió al jardín a podar el césped, pero su mente seguía en la pista de carreras. Allí encontró de nuevo a Pablo. El pequeño constructor confesó que su troncomóvil era demasiado veloz para la ciudad y que necesitaba una pista especial.
Fue entonces cuando a Pedro se le ocurrió la idea maestra: inscribirían el vehículo en las 500 millas de Indianápolis bajo un seudónimo. Esta es nuestra oportunidad para tener un fondo escolar bien asegurado, convenció Pedro a un temeroso Pablo. Decidieron que no les dirían nada a sus esposas y que conseguirían un anticipo de sus sueldos para la inscripción. Pedro se autoproclamó piloto, mientras que Pablo sería el ingeniero de los pits. El plan enfrentó su primer obstáculo cuando el señor Rajuela, el jefe de Pedro, le negó el día libre. Sin embargo, los amigos no se rindieron. Al día siguiente se prepararon para partir hacia la gloria. Pedro ideó un plan para engañar a su jefe. Pablo fingiría ser Vilma por teléfono para decir que Pedro estaba enfermo de resfriado. El engaño funcionó a medias, pero surgió una complicación: el señor Rajuela también asistiría a las carreras. Pedro decidió que usaría un casco y anteojos constantes, adoptando el nombre de Charlie Hortibolsa. Mientras tanto, Vilma y Betty, sospechando que sus maridos tramaban algo, decidieron también asistir al evento tras verlo anunciado en la televisión. Llegó el día de la competencia. El ambiente en Indianápolis era eléctrico. Charlie Hortibolsa, el misterioso piloto que se parecía sospechosamente a Pedro, sorprendió a todos en las pruebas de tiempo. Su estilo de conducción era salvaje, casi temerario. Parece alguien que viene a casa del trabajo por el viaducto, comentaron algunos espectadores. La carrera comenzó con un estruendo de pies y piedras. Charlie Hortibolsa tuvo un inicio difícil, quedando volteado al revés y circulando en sentido contrario por un momento. «Van en sentido contrario», le gritaban, a lo que él respondía con confusión. Sin embargo, su audacia no tenía límites. Empezó a pilotear en reversa, aprovechando la potencia del motor trasero de dinosaurios. El público estaba atónito. El vehículo número 8 pasaba a los competidores uno a uno. Vilma y Betty, desde las gradas, reconocieron a Pablo en los pits y se dieron cuenta de la locura que Pedro estaba cometiendo. Corrieron hacia los pits para intentar detenerlos,